la presencia, pero mire, el Señor es el que puede saciar nuestros corazones, y usted continúe en casa con su búsqueda, con su adoración, con la alabanza, y yo sé que el Señor, cuando le buscamos, como dice el libro de Jeremías, cuando nos acercamos a Él, sí, buscamos su rostro, buscamos su presencia, Él se manifiesta. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayamos al libro de Filipenses capítulo 2. Hay una palabra que el Señor me estuvo ministrando estos días. En una oportunidad leí un libro que decía que Dios nos recibe tal cual llegamos a Él, con errores, con falencias, con pecados, con maldiciones, y aún sucios nos recibe. Y siempre decimos, vení a la iglesia, no importa la condición que estés. Yo siempre, cuando invito a la gente, le digo, no importa la condición que te encuentres. Sucio, quizás espiritualmente, ¿verdad? Quizás con cosas que modificar, pero no importa. Pero de algo estoy seguro, que Jesús nunca nos deja como llegamos delante de Él. Es decir, la condición, Dios nos acepta nuestra condición, pero el Señor se rehúsa a dejarnos como vinimos delante de Él. O sea que somos transformados, vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos sienten que son transformados de gloria en gloria? Usted hoy tiene que ser mejor que ayer. Usted hoy tiene que ser mejor que ayer. Tiene que ser un mejor creyente, un mejor hijo de Dios, una mejor oveja, un mejor pastor, ¿sí? ¿Verdad? Porque vamos siendo transformados. Y si usted nota que no está mejorando, indague en su corazón y diga al Señor, yo quiero ser transformado. Si usted ve que tiene años de evangelio y su vida no es transformada, decirle, Señor, yo necesito que me transformes, necesito que quites esto de mi corazón, esto de mi vida. Y sé que el Señor, cuando venimos con un corazón de esa manera, el Señor lo hace, ¿verdad? Libro de Filipenses capítulo 2, y en esta transformación que estamos y que vivimos, en esta transformación que Pablo nos habla, Pablo dice, de algo estoy persuadido, de algo estoy seguro, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Por eso le decía que tenemos que ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, porque vamos siendo transformados por el Señor. Y quiero hablar de un sentir, del sentir de Cristo. Vieron que la gente siempre dice, tengo un sentir de ir a los hospitales, tengo un sentir de evangelizar en la escuela bíblica, tengo el sentir, no sé, de llevar la palabra a los trenes, tengo el sentir de no sé, visitar algún hogar. Siempre he escuchado la palabra tengo el sentir, ¿sí? Es decir, tengo el deseo, tengo la necesidad de tal y tal cosa. Y Jesús, Pablo, habla de un sentir que tuvo Jesús. Y hoy quiero hacer hincapié en la madurez. Saben ustedes que, miren, yo tengo una hija de 17 años y tengo otra más chiquitita, pero me he dado cuenta este tiempo, lo rápido que pasa, ¿verdad? El tiempo. Yo siempre digo, uno se da cuenta que uno está grande porque ve a sus hijos. Uno se da cuenta que está grande por sus hijos. Yo siempre digo, a veces nosotros vemos a los demás y decimos, che, qué grande o está tal y tal persona, pero no nos damos cuenta que nosotros también nos vamos haciendo grandes
Y yo pensaba días pasados en mi hija, hace un tiempo atrás, cuando íbamos a comprarle la ropa, me acuerdo que le comprábamos cositas de remeritas con ositos, remeritas con corazoncitos. Y yo digo, bueno, ahora ya mi hija me dice, pa, me transferís tanta plata porque yo me quiero comprar mi ropa, quiero comprarme esto, quiero comprarme aquello, quiero comprarme lo otro. Y uno ve que va de alguna manera creciendo. Y las charlas que tengo con ellas, las charlas que tengo como papá y como hija, uno se va a dar cuenta que creció. Y también nos damos cuenta que ya no estamos, ella se ha independizado, ¿sí? Ya no estamos tan como con la más chiquita, con Francesca, que estamos ahí cuidando de esto y lo otro. Y si bien no le sacamos el ojo de encima a Valentina, nos damos cuenta que ya se independiza. A veces decimos, vamos a tal lugar y dice, no, yo me quedo. O sea, ya no nos sigue más, ya no nos sigue como antes. No es como la más chiquita que le decimos, vamos y nos vamos, ¿sí? La llevamos y ella va con nosotros. Y en este crecimiento que ha tenido, yo me he dado cuenta de algo, que más allá que crece, cuando hablo con ella, cuando tengo un trato fluido, porque tengo un trato fluido, me doy cuenta que sigue manifestando cosas de inmadurez. Y cuando uno habla, ella quizá no se da cuenta, pero nosotros como adultos mayores sí, que todavía manifiesta cosas de una nena inmadura, de una nena que no ha crecido, que no ha tenido tal vivencia. Entonces, y no es que estoy hablando mal de ella, pero sí estoy dando a entender que a veces el crecimiento no es sinónimo de madurez. ¿Cuántos me van entendiendo? A veces que uno la pueda ver que crece no quiere decir que ya está madurado. No quiere decir, bueno, ya maduró, la largamos por la vida sola, porque ya sabe hacer tal cosa, tal y tal otro. Ya no hay que obligarla para que se bañe, ya se baña sola. Ya no hay que obligarle para que haga tal cosa, ya lo hace sola porque ha crecido. Pero no quiere decir que haya madurado para dejarla por la vida sola. ¿Cuántos están entendiendo, ¿sí? Este ejemplo? Y en Dios nos sucede lo mismo. Yo he visto gente que crece ministerialmente, gente que crece dentro del Evangelio, pero no muchas veces es sinónimo de madurez. Yo he visto gente que crece ministerialmente, musicalmente, pero que no ha madurado. Y cuando uno los ve, cuando uno trata con ellos, dice, ¿qué pasó acá? Ha crecido en la palabra, ha crecido en doctrina, ha crecido a nivel musical, a nivel ministerial, predica ya un poco mejor, dirige los cultos un poco mejor, toca un poco mejor, danza un poco mejor. Y tiene un crecimiento, conoce la palabra, ha crecido en la palabra, porque se ha instruido en la palabra. Pero vuelvo a repetir, no es sinónimo de madurez. Yo he tenido que tratar con gente que ministraba, pero cuando uno habla con ellos, aflora, se da cuenta que todavía hay cosas de un hombre inmaduro, de una mujer inmadura, y que ha crecido, pero no ha desarrollado madurez. Y es importante en este tiempo que nosotros como hijos de Dios no solamente podamos crecer ministerialmente, sino hallar madurez. Es muy importante este tiempo encontrar madurez dentro de la iglesia. A menudo cuando el pastor decide levantar, el pastor Hugo decide levantar obreros, levantar líderes, ungir gente, siempre decimos, bueno, podemos ungir a Santiago porque él está trabajando en la obra, porque está danzando, porque va a las plazas a evangelizar, porque viene a limpiar la iglesia, porque hace algunas tareas, y podemos enumerar un montón de obras. Y caemos en la costumbre, o caemos quizás en la decisión de levantar a alguien solamente por las obras. Y es algo erróneo, equívoco,
Uno tiene que, para levantar a alguien, para ungir a alguien, tiene que ver la madurez de la persona. La madurez y el carácter. La madurez para resistir. A veces cuando uno está dentro de un liderazgo, tiene que resistir o recibir críticas. Cuando es líder, cuando es pastor. A veces los pastores estamos más propensos a las críticas que a la honra. Y uno tiene que tener el carácter, la madurez de que eso no le afecte. Cuando comencé a pastorear, comencé muy jovencito, 24, 25 años. Y yo sabía que había críticas sobre mí, porque es jovencito, porque es novato, porque no sabe, porque no puede, porque no aprendió, porque le falta mucho todavía. Y en un momento que yo me enteraba de esas críticas, me desanimaba. Y la pastora Graciela, me acuerdo que un día me dijo: hijo, tenés que aprender a desarrollar tu carácter y tenés que aprender a tener una madurez. Que esto no te afecte. Hay cosas que ya no las podés hacer como antes, tenés que crecer. Porque ahora sos pastor, porque ahora se ungió. No es como antes que no tenías ganas de ir a la iglesia y no venías. No es como antes que estabas enojado con algún hermano y no venías a la iglesia porque estabas enojado. No eras como antes, que hay una madurez que desarrollar, un crecimiento que desarrollar, un carácter que desarrollar. Uno está propenso a las críticas, una vez está propenso a que el enemigo se levante más. Y cuando viene alguna tormenta, alguna dificultad, alguna adversidad, no podemos rendirnos. Y eso está dentro de la madurez del creyente, dentro de la madurez del Hijo de Dios. Cuando era jovencito y discutíamos con Vale por alguna situación, porque le dejaba el baño mojado o porque le dejaba la toalla arriba de la cama, ella me dice: no me mojes todo el baño. ¿Y cómo no lo voy a mojar si me estoy bañando? No voy a mojar el baño. Y nos peleamos por algo antes de venir a la iglesia. Y siempre el enemigo se levantaba. Y yo decía: nada, entonces yo no quiero ir a la iglesia, no voy, directamente no voy. Y después la pastora o el pastor me preguntaba y dice: no, me peleé con Valeria y no quise ir. Y es ahí donde la pastora me decía: hijo, tenés que desarrollar tu carácter, tenés que ser maduro en esta área. Ya no podés hacer las cosas de niño, ya uno no puede actuar como niño. Pablo decía en el libro de Corintios, 1 de Corintios 13, cuando era niño, yo pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. Pero ahora que soy un hombre, ya las cosas de niños las he dejado atrás. Porque he alcanzado una madurez. Porque he alcanzado no solamente un crecimiento, sino una madurez. Y Dios necesita hombres y mujeres maduros. Hombres y mujeres que dejen de ser niños fluctuantes. Dice la palabra de Dios que ya no seamos niños, que las olas nos lleven de aquí para allá, sino que desarrollemos nuestra madurez. Dios está buscando hombres y mujeres maduros. Dios no solamente está buscando buenos talentos, Dios no solamente está buscando que crezca ministerialmente, sino que tu corazón alcance madurez. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre esa madurez, el mayor ejemplo que pone Pablo es a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo en la Biblia. Y ayer o antes de ayer conversábamos con el pastor Hugo y compartíamos algunas cosas del ministerio. Y yo le compartía esta palabra, que la iglesia necesita madurar. A veces hablamos de crecimientos, de gente, de números, pero necesitamos madurar en nuestro corazón, ya no ser niños, ya no estar tratando cosas triviales, ya no estar tratando cosas pequeñas, ya no estar tratando con rebeliones, con enojos, con desacuerdos, con descontentos, sino que realmente tener un porte diferente, tener no solamente crecimiento, sino madurez, tener otra actitud, otra postura
en este tiempo, porque Dios va a necesitar que te levantes como un hombre maduro, como una mujer madura. Dios va a necesitar este tiempo que te levantes con otra postura. Y Pablo habla de un sentir, del sentir de Cristo. Y dice en el capítulo 2 de Filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y miren lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, yo lo subrayé aquí, como cosa que aferrarse, sino que se despojó, eso también lo subrayé, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, también lo subrayé, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en él todo nombre, para que en él el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Pablo le pide a Filipos, a la iglesia de Filipos. Se ve que la iglesia tenía algunos problemitas de comunión, problemitas de amor, problemitas de comprensión, problemitas de unidad. No sé si tiene que ver algo con lo que este tiempo en la iglesia pasa. Miren que estos problemas ya venían desde antes. La iglesia de Filipos fue una de las primeras iglesias que Pablo levantó. Fue una de las primeras iglesias. Se ve que estas situaciones ya la vivían los creyentes de antes. Y Pablo necesita levantar la voz para hablar de la comunión, para hablar de la unidad, para hablar del amor, para hablar de la comprensión, para hablar de un mismo sentir. Y la palabra decía de estar unánimes. Yo conmigo tengo que estar unánime con mi hermano, sintiendo lo mismo, comprendiendo lo mismo. Pero lo que pasa es que sentimos diferente, pensamos diferente, actuamos por consecuencia diferente. Por eso Pablo dice: haya en vosotros, en ustedes, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Porque ya no vivimos nosotros, decía Pablo, mas Cristo vive en nosotros. Ya no sentimos como sentimos nosotros, ya no pensamos como pensamos nosotros, ya no actuamos como nos gustaría actuar a nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros, por consecuencia actuamos, vivimos y andamos como Jesucristo anduvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál era el sentir de Jesucristo? El sentir de Jesucristo era despojarse. El sentir de Jesucristo era despojarse. Y para alcanzar madurez en este tiempo debemos despojarnos de aquellas cosas que nos hemos aferrado. Hace 15 días atrás prediqué en este lugar. Prediqué de principios, de 3 principios para volver a Dios. Y uno de los principios era el quebrantamiento. No sé si alguno recuerda esa palabra. Uno de los principios era el quebrantamiento. Y utilicé una cita de Jeremías 18, donde el alfarero rompe la vasija que se echó a perder y la hace de vuelta. Y hablé de la deconstrucción, de deconstruir para volver a construir algo mejor.
Y en esa desconstrucción Dios comienza a pulir, Dios comienza a erradicar cosas, a extirpar cosas que hay en nuestro interior y que hay en nuestro corazón. Quiero decirte en esta noche que para alcanzar madurez, Dios tiene que extirpar cosas de nosotros. Dios tiene que arrancar cosas de nosotros. Dios tiene que cambiar nuestra mente porque tenemos que pensar como Cristo. Dios tiene que cambiar nuestro corazón porque tenemos que sentir como Cristo. Dios tiene que romper nuestras estructuras y creencias porque tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo debe actuar consecuentemente a lo que es la cabeza. Porque la cabeza es la que ordena. Mi mente, mi cabeza, mi cerebro es el que ordena a mi mano que tome esta copa. Y por eso tenemos que actuar y vivir como Cristo siente, no como sentimos nosotros. Por eso decimos, tengo un sentir. No es nuestro, es algo que Dios puso en nosotros, porque ahora sentimos como Cristo. Y Pablo, ante los problemas en la iglesia, ante la división, ante la falta de amor, ante la falta de empatía, ante la falta de comunión, Pablo dice esto: tengan el sentir de Cristo. Si realmente Cristo está en ustedes, si realmente hay frutos de Cristo en ustedes, Pablo decía, completen mi gozo, háganme feliz y estén unánimes sintiendo la misma cosa. Porque lo que hizo Jesús fue despojarse. Ese fue el sentir de él. ¿A qué se despojó? A ser igual a Dios y a tomar semejanza de hombre. Se despojó sin dejar su deidad. Dice el libro de San Juan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay dos, coexisten dos naturalezas en Jesucristo, la divina y la humana. En San Juan 5:18 dice que Él es Dios. Y también la palabra dice que Él se hizo semejante a los hombres, no idéntico, pero sí semejante a los hombres, se despojó de ser igual a Dios. Fue el autodespojo, fue la humildad. ¿Y a qué se despojó Jesús? Aquel que decía que era la fuente, que decía que aquel que tenga sed, venga a mí, beba, que yo soy la fuente de agua de vida. Aquel que decía que era el pan de vida. Aquel que decía que era el camino, la verdad, la vida, el buen pastor, que era la luz del mundo, que era la puerta. Aquel se despojó de la gloria del Padre para tomar semejanza de hombre. Jesús se despojó. Jesús se despojó de la gloria. Cambió la gloria. Ese fue el sentir. Cambiar la gloria. Aquel que se paraba ante las sinagogas y la multitud los escuchaba. Aquel que limpiaba leprosos, que sanaba enfermos, que libraba endemoniados, que levantaba paralíticos, cambió la gloria por la cruz. Ese fue el sentir. Ese fue el sentir de humildad. Ese fue el sentir de un hombre que estaba lo suficiente maduro y fortalecido en su corazón. Gracias. Dejó la gloria para tomar la cruz. Un hombre que entendió. Y ese fue el sentir. No hay otro sentir más grande que el que tuvo Jesús. Por eso Pablo dice, hayan ustedes este sentir. Si hay división, si hay contienda, si hay pleitos, si hay divisiones, tengan el sentir que tuvo Jesucristo. Vivan como Él vivió, piensen como
como Él pensó, actúen como Él actuó, obren como Él obró, caminen como Él caminó. Y Dios le está hablando a gente madura, gente que está en un liderazgo, gente que está atendiendo gente que está en un altar, gente que está con años en el Evangelio. Pero no pueden cambiar porque no está el sentir de Dios en ellos. No pueden tomar la cruz, no pueden morir. Y Pablo le está hablando a una congregación que aparentemente tenía conflictos y una necesidad. Y Dios nos habla específicamente en esta noche. Pablo dice en el verso 2 de Filipenses: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los otros. Qué tremendo lo que Dios dice. Y en el capítulo 1, en el verso 3 del capítulo 1 de Filipenses dice: doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me gusta sentir de todo esto vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Y Pablo dice: y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y el verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con amor entrañable, el amor de Jesucristo. Y el verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Pablo estaba diciendo: yo me acuerdo de ustedes y oro por ustedes. ¿Cuántos se acuerdan de mí? Amén. ¿Se acuerdan para bien o para mal? ¿Cuántos oran por mí? Yo estuve orando por ustedes antes de venir, diciéndole: Señor, bendice a tu iglesia, que puedan recibir, respalda tu palabra, que puedan recibir un alimento que los transforme, que puedan recibir un alimento que le hables como me hablaste a mí, Señor, que rompas cadenas, Señor, que le impidan recibir esta palabra, que le impidan llegar a la iglesia. Aquellos que están desanimados, aquellos que están pasando por pruebas, aquellos que quieren quedarse aún en la casa, y por aquellos que dicen: no, hoy no voy a predicar al pastor Ezequiel, me quedo en casa. Señor, por ellos también, Padre, trata con su corazón, Señor. Pablo oraba por sus hermanos. Pablo rogaba por la comunión por sus hermanos. Pablo tenía un amor por sus hermanos. Y eso trataba de pregonar Pablo. Y a mí me gustan las meriendas, porque cuando le toca a los jóvenes se ocupan, se preocupan. Cuando le toca a las damas lo mismo. Cuando le toca a los músicos, hoy creo que le tocó a los músicos, ¿verdad? Y a mí me gusta eso. Y me gusta porque se come rico, porque hay unos cañoncitos de chocolate, unas medialunas riquísimas, unos sanguchitos. Y hoy yo traje un budín, un bizcochuelo, no sé lo que era bien, pero traje para compartir, no sé cómo habrá salido. Estaba rico, gloria a Dios. Y a mí me gusta esto de fomentar la comunión, la relación, el amor. Pero cuando hablamos de unidad, mis hermanos, no es suficiente una merienda. Cuando hablamos de unidad, no es suficiente una merienda.
no es el todo. Son herramientas, pero no es el todo. Cuando hay problema de comunión, de unidad, de desamor, la solución, quiero decirte que no es una merienda. Aunque todo parezca lindo y nos bendice y demás. El problema de la unidad es mucho más profundo. No podemos curar una enfermedad con una aspirina. No podemos solucionar un problema con algo que Dios necesita tratar con nosotros. Él dejó la gloria para tomar la cruz, para morir. Y podemos tener unidad este tiempo cuando recién nuestra vida, nuestro corazón muera delante de su altar. Cuando mueran enojos, cuando mueran rebeliones, cuando mueran disensiones, cuando mueran cosas que están dentro del corazón, cuando uno muere en el altar, cuando uno es quebrantado en el altar, cuando uno es llevado a la rueda y Dios nos quebranta y Dios desconstruye para volver a construir, ahí es donde Dios realmente se empieza a manifestar en nosotros. Y cuando tenemos el sentir de Cristo, cuando abunda el amor en nosotros, cuando abunda en nosotros la comprensión, cuando abunda en nosotros la humildad, cuando abunda en nosotros la mansedumbre. Efesios capítulo 4, también la palabra habla de la unidad en el Espíritu. Y Pablo dice, vuelve a hablar Pablo diciendo, yo que estoy prisionero, les ruego que anden en humildad y mansedumbre, conforme a la vocación que fueron llamados. Que sean solícitos para andar en unidad, que se soporten los unos a los otros, que oren los unos para los otros, que crezcan, que tengan la estatura de Cristo, que tengan la plenitud en Cristo. Nos habla de madurez, nos habla de crecimiento. Para tener estos principios dentro de la iglesia, debemos madurar, debemos crecer. Ya no debemos actuar como niños, ni andar como niños. Ya no debemos sentir como nosotros sentimos. No siento de perdonar a tal hermano. No siento que sea así. No siento que sea la forma. Es que ahora no es lo que sentimos nosotros, es lo que Dios siente, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Y Pablo fomentaba esta unidad, fomentaba la oración, fomentaba la unión entre hermanos, fomentaba ser igual a Cristo, dejar la gloria, hacerse humilde, dejar los pleitos, hacerse manso. La actitud de Jesús fue esa en la cruz, cambió gloria por cruz. Cambió ser la atención en las sinagogas, en los lugares donde iba, para ser la atención en la cruz del Calvario. Fue el sentir que tuvo Cristo. Isaías 53 dice que Él no abrió su boca. Porque en tiempos donde la gente, ¿saben lo que es dejar la gloria? Dejar la gloria y tomar la cruz es perder los derechos. En un mundo donde la gente pelea por sus derechos, la mujer pelea por sus derechos, el hombre pelea por sus derechos, comunidades pelean por sus derechos. Jesús se autodespojó de la gloria, de ser igual a Dios, y fue a la cruz perdiendo sus derechos. Por eso no abrió su boca cuando fue llevado a la cruz.
Dice Isaías 53, por eso se es humilde, por amor. Y cuando uno ve las Escrituras, ve que tiene que aprender tanto de Dios, ve que tiene que aprender tanto del Evangelio. Y yo que desde jovencito conocí al Señor y me crié en esta iglesia y crecí en esta iglesia y me casé en esta iglesia y tuve hijos en esta iglesia y sigo todavía, continúo aquí. Pero el Señor me hace entender, y aunque pasé por algunos ministerios y demás, me hace entender que todavía necesito madurar cosas. Y te vuelvo a decir, el crecimiento muchas veces no es sinónimo de madurez. Dios muchas veces me tiene que llevar a mi habitación y tengo que morir, y no quiero morir porque tengo enojo, porque tengo cosas en mi corazón, porque digo, no es así, no es de esta manera, no es de esta forma. Y Dios me dice, tenés que sentir como siento yo, porque eso es lo que dejó Pablo escrito en Filipenses capítulo 2 verso 5. Tenés que sentir, tenés que renunciar, tenés que morir, tenés que hacerte humilde, tenés que hacerte sumiso, tenés que perder tus derechos. No importa tu postura, no importa tu lugar. Hay áreas en tu vida que tenés que madurar, porque Dios no le confía cosas a gente que todavía está inmadura. Te dije al principio, mi hija ha crecido, se independiza en ciertas cosas, pero cuando hablo con ella todavía aflora la inmadurez en ella. Y no la culpo porque es jovencita, porque tiene cosas que aprender, y uno a veces madura desde el error. Cuando uno tiene errores, también puede madurar a través de los errores. Pero dice la palabra que ya no andemos como niños, que maduremos, que ya no tengamos que esperar un mensaje para venir a la iglesia, que nos demos cuenta que hemos crecido, que Dios es el todo en nosotros, que Él es el que nos seduce. No nos seduce un instrumento, no nos seduce un altar, no nos seduce un micrófono, nos seduce su presencia, nos seduce su gloria, nos seduce buscarlo a Él, nos seduce su toque, nos seduce su llenura, nos seduce su poder en nosotros. Eso nos seduce. Ya no seamos inmaduros que nos tienen que ir por atrás para que leamos la palabra. Lee tu devocional o busca otra palabra, pero tenés comunión con el Señor, tengamos comunión con el Señor. Y no solamente leer una palabra para cumplir o para cumplir con alguien y demás. Lo importante es también poner por obra la palabra. Yo necesito crecer, cada día necesito crecer. Cada día necesito morir, cada día necesito dejar lo que era de niño, cada día necesito tener madurez. Y siempre recuerdo a mi pastora Graciela que ella me dijo, hijo, hay cosas que tenés que madurar en tu vida. Hay cosas que tenés que cambiar, que modificar. Hay cosas que deben madurar en tu corazón. Y el sentir de Cristo fue autodespojarse, no aferrarse. Ese fue el sentir de Jesús. Autodespojarse es dejar su lugar. Y autodespojarse no es algo impuesto. Jesús dijo, nadie le quita la vida, yo tengo poder para dejarla, para tomarla y volverla a dejar. Es una decisión propia. Yo elijo ir a la cruz, yo elijo morir.
Yo tengo una razón por dejar la gloria y tomar la cruz. Yo tengo una razón por hacerme humilde. Yo tengo una razón. Y es nuestra decisión de cada día morir, tomar la cruz. Cada día sentir que ya no vivimos nosotros, perdimos el derecho. Ahora Dios vive en nosotros, Cristo vive en nosotros. Siempre decimos, yo quiero vivir para Cristo, yo quiero servir para Cristo, yo quiero desgastar mi vida para Cristo. Y para que eso suceda, primero Cristo debe vivir en nosotros. Si Cristo no vive en nosotros, nada de eso va a suceder. Nada de eso va a ser fácil. Dios necesita madurar nuestro carácter, Dios necesita madurar nuestra mente, nuestro corazón. Y cuando hablamos de multiplicación y crecimiento, lo que Dios este tiempo está interesado es levantar, ungir en esta noche de ungimiento a hombres y mujeres maduros. Es un peligro levantar gente, ungir gente, darle cargos a gente que no tiene madurez. Tiene obras, pero no tiene madurez. Una vez hablaba con un músico, lo digo porque no está más en la iglesia, no piensen que era alguno de los que están acá. Dios lo usaba. Tenía su tecladito y tiqui, 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 tiqui. La gloria caía. Y cantaba y nos gozábamos y danzábamos y la gloria venía tremenda. Pero tenía un problema, nadie quería tocar con él. Y hablaba con un hermano y me decía, no, yo con fulanito no quiero ministrar, no, porque está complicado. Y hablaba con otro, no quiero con él, no quiero. Y apareció, yo pensé que era un bullying. Porque en la iglesia hay bullying también. Esta mañana Vale me hacía escuchar unos audios del colegio de Francesca y el problema era un bullying, era el bullying que sufren muchos chicos. Y en la iglesia también hay bullying. Yo recuerdo cuando era jovencito, hasta hace poco también, cuando me tocaba predicar, había uno que se levantaba y se iba. O me miraba así. O si no daba vuelta, o agarraba la Biblia y miraba para otro lado, diciendo, no te escucho, te hago bullying. Y la Biblia dice, escuche bien lo que dice la Biblia, yo me voy a tomar este momento porque yo no me voy a apurar porque después me apuro y usted se queda hablando y no se va más, así que prefiero que se quede escuchando la palabra. Y Pablo dice que tengamos, esto es madurez 100%. Pablo dice que no solamente oremos por el hermano, que no solamente tengamos comunión con el hermano, que no solamente tengamos el mismo sentir. Pablo dice que yo vea a mi hermano como superior a mí mismo. Pablo dice que yo vea a mi hermano como superior a mí mismo. Qué tremendo esto. Mirá el hermano que tenés al lado y decirle, este es superior a mí. Este es superior a mí. Pero Pablo dice, tengan el sentir de Cristo. Si tenés el sentir de Cristo, tenés que mirar al hermano como superior a mí. Y yo cuando comencé el Evangelio, tenía 14, 15 años, yo tenía admiración por la gente, por los que estaban en el altar. Para mí eran los ungidos. Yo decía, esta gente toma mate con Dios. Y yo quería ser como ellos. Yo tenía admiración por los que predicaban, por
por los que estaban allí, y yo los admiraba. Y yo decía, empezaba a admirar a mis hermanos, y cuando pasa el tiempo, dejamos de admirar a nuestro hermano. Cuando pasa el tiempo vemos sus errores, sus falencias, vemos cómo se viste, cómo se hace el nudo de corbata, cómo ministra. De la admiración a veces pasamos a la crítica. Una vez mi hija chiquita me dijo, papi, yo no quiero que seas pastor. Porque sin darse cuenta, alguien habló mal de mí, justo de mí, que soy más bueno. No, pregúntele a mi esposa y a mis hijas eso. Y ella me dijo, porque escuché que hablaron mal de vos, y siempre se habla mal de los pastores, entonces no quiero que seas pastor. Porque para el pueblo puedo ser un pésimo pastor, pero para ella no soy su pastor, soy su papá. Y le duele. Y Dios tuvo que ministrar, y Dios tuvo que sacar cosas. Pero a lo que voy es que Pablo dice que tenemos que tener admiración por nuestro hermano. Pablo dice que tenemos que tener admiración. No son las obras. Te dije de este que estaba con el tecladito, que ministraba, que llenaba la casa, nadie quería tocar con él. Yo digo, che, junto a los músicos y le digo, ¿qué pasa con fulanito? ¿Por qué nadie quiere tocar con él? ¿Por qué le hacen eso? Y cuando me empezaron a contar las cosas que él le hacía a ellos, yo dije, puede tener mucho talento, mucha administración, mucho crecimiento a nivel musical, ministerial, pero qué inmaduro. Y yo sé que esta noche no es la palabra que buscabas, porque la palabra tiene que ver hoy con ungimiento. Pero en mí hay una preocupación. La preocupación de alcanzar madurez, mi hermano. No podemos recibir a gente si no estamos maduros. Siempre digo, hay un escritor que a mí me encanta uno de sus libros, y es Sergio Cataglini. Es un hombre de Dios tremendo. Y yo, en uno de sus libros dice que en el año 85 hay un auge del Evangelio. La iglesia crece. Y la iglesia que tenía 30 miembros pasaba a tener 150. Y la iglesia que tenía 50 pasaba a tener 200 miembros. Y Sergio Cataglini dice en su libro que la gente, los 50 se enojaban cuando los 150 venían. ¿Por qué? Porque le ocupaban sus lugares, le ocupaban sus sillas, los sacaban de los altares. Se habían acostumbrado a 30. Y ahí cantaban y adoraban, y se habían acostumbrado a que el músico tenía su lugar, que el tecladista tenía su lugar, que el baterista tenía su lugar, que el predicador tenía su lugar, que el portero tenía su lugar, que el ujier tenía su lugar. Y estaba todo tan acomodadito. Cuando la gente vino nueva, se levantaron músicos, se levantaron pastores, se levantaron bateristas, tecladistas, y eso trajo un problema. Y el crecimiento, en vez de ser una bendición, terminó trayendo disensión. Porque uno piensa que cuando Dios unge a otro, ya no puede ungir a uno. Hay gente que a veces, como no puede desarrollar su ministerio y no espera su tiempo, termina en otro lugar
donde siente que tiene su lugar y que tiene esto y lo otro. Por eso si no maduramos no podemos pedir gente. No podemos. No podemos. ¿Se imaginan que me enoje y diga, che, ahora vino uno, hay otro predicador? Y ahora yo cuando predico, vino un baterista y David dice, ¿y ahora cuándo yo toco? No, este es mi lugar. Pará, ¿hace cuánto que estoy acá? Dios necesita tener hijos maduros. Y esta palabra quizás no era la que esperabas, esperaba una palabra de ungimiento. Pero hoy Dios quiere ungir a gente madura. Dios no le confía a gente que todavía es niño. Nadie le confía a un niño. Nadie le confía a un niño dejarle a cargo una casa, dejarle el auto. Nadie le confía a un niño. Dios necesita gente madura. Yo te invito a que te pongas de pie.